Universidad Central de Chile y la OEI, un curso de educación inclusiva en Israel y actualmente se encuentra cursando el diplomado en innovación y creatividad para la educación en la Universidad de Salamanca, España. En cuanto a su trayectoria profesional, podemos mencionar su vinculación con varios centros educativos, con estudiantes con necesidades educativas especiales, en asesoría técnica en comunidades educativas para el desarrollo de una cultura, políticas y prácticas inclusivas. Adicionalmente, ha ejercido cargos directivos como gerente de proyecto de educación inclusiva y directora de grupos de atención prioritaria de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, asesora del Ministerio de Educación del Ecuador en inclusión, líder del programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, directora nacional de educación inicial y básica, subsecretaria de educación especializada e inclusiva y actualmente es consultora en educación inclusiva y pedagogía hospitalaria. Ha participado en varios encuentros y congresos a nivel nacional e internacional como ponente en diversas temáticas referidas a la educación inclusiva, educación especial, pedagogía hospitalaria y educación inicial. Es vicepresidenta de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes hospitalizados o en tratamiento, Red LACE. Es autora de varios documentos técnicos relacionados a la educación inclusiva y especializada en pedagogía hospitalaria, inicial y básica. Evidentemente, el perfil de Tamara, su experiencia y su trabajo concuerdan con la identidad de la Escuela de Educación Especial de la UDA, cuál es la inclusión. Identidad que a lo largo de estos casi 37 años de vida han grabado una huella a partir del compromiso de sus docentes y del equipo multidisciplinario del CEIAP que trabajan motivados e inspirados por acercarse cada día un poco más a la inclusión integral y contextualizada de los niños y las niñas. Nos alegra contar con la participación de Tamara, quien a partir de su experiencia como maestra y gestora de procesos inclusivos, vinculada con redes regionales para la educación inclusiva, compartirá sus experiencias y solventará las dudas de todos quienes desde diversos roles podemos impulsar y participamos en la educación inclusiva. Bienvenida, Tamara. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Qué gusto estar aquí con la prestigiosa Universidad de la SUAY. Realmente tengo mucha cercanía con esa universidad, con Cuenca. Es más, tengo familia y mis raíces vienen de Cuenca. Así que para mí es un privilegio estar este día aquí. De igual manera, muchas gracias a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a la Escuela de Educación Especial y al Departamento de Formación Continua, que siempre estos procesos de actualización que hay veces, o por otro lado, de recordar cosas que ya sabemos es sumamente importante. Así que para mí es un gusto estar aquí. Bueno, para mí la inclusión más que una idea es una acción responsable en la cual debemos estar involucrados muchos actores, desde el Estado, la academia, las mismas instituciones educativas, la familia, todos involucrados dando un granito de arena. Más que el día de hoy, más que una receta, yo les voy a dar algunos ingredientes. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan, apliquen, lo adapten al contexto, ¿no es cierto? Ya en su práctica laboral después, o algunos de los que nos están viendo que ya están ejerciendo su profesión en las diferentes áreas de educación o psicología, psicopedagogía, etcétera. Sí, para que adapten al contexto, al grupo de estudiantes, a sus hijos o hijas, porque realmente este tema implica muchos ámbitos, ¿sí? Entonces, el día de hoy les voy a compartir un poquito lo que es el diseño universal de aprendizaje desde el principio de inclusión y atención a la diversidad. También, ¿qué es el diseño universal de aprendizaje? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus principios? Y darles algunas claves para poner en práctica, como les decía anteriormente, dentro de su profesión, ¿sí? Eso, les voy a ir pasando las diapositivas. Ahí se me fue. Sí, creo que es importante recordar o reafirmar, digamos, lo que ya conocen, qué es educación inclusiva desde la diversidad y qué implica. Primero, que no se reduce a lo que es la atención a la discapacidad o a las necesidades educativas especiales, sino a la diversidad de estudiantes que tenemos, con sus características, potencialidades, intereses, gustos, preferencias, todo lo que es el origen étnico, cultural, etcétera. No se percibe como un problema a resolver, sino más bien dicho, es realmente una oportunidad, una riqueza para apoyar el aprendizaje de todas y todos. Tiene como propósito garantizar el acceso, participación, aprendizaje, permanencia, promoción y culminación del proceso educativo de los niños, ¿no es cierto? Niños, niñas, jóvenes y adultos y a lo largo de la vida.
Implica realizar acciones responsables para eliminar y disminuir las barreras al aprendizaje y la participación para todos los y las estudiantes. Y es un principio realmente de transformación en todos los campos de la ciudadanía, la sociedad y la democracia y la educación, que es como que la base, ¿no es cierto? Y son también los primeros años en los cuales se hace el proceso educativo. Aquí partir un poquito de lo que es el índice de inclusión. Me imagino que algunos están como muy familiarizados, que es una herramienta, ¿no es cierto?, muy interesante, en el cual tiene 3 dimensiones, que es la cultura, políticas y prácticas inclusivas. Esta es una herramienta, ¿no es cierto?, que parte de un diagnóstico que se hace en las propias instituciones educativas y también los centros de educación superior, ¿no es cierto?, para ver cómo están en cultura, es decir, cómo están los valores, cómo está todo el tema de la convivencia, ¿no es cierto? Si es una armónica, si falta mucho trabajar, si hay índices de violencia, digamos, ya sea en el aula, en la institución educativa, en este centro escolar. Luego también están las políticas, que las políticas es la parte de la gestión, es decir, procesos de formación de su equipo multidisciplinario, de todo el personal que trabaja en este centro escolar. También la política que parte de un proyecto educativo institucional que tiene que tener elementos inclusivos y así. Todo es la gestión que hace, moviliza los recursos también, los recursos humanos, moviliza recursos materiales, tecnológicos, recursos económicos para tener procesos inclusivos. Y las prácticas inclusivas, que ya es justamente la parte un poco más pedagógica, que es llevar a cabo lo que son procesos prácticas, digamos, inclusivas, innovadoras, creativas, estrategias pedagógicas específicas, diversificadas. ¿Para qué? Para el logro del aprendizaje. Entonces, al conocer todo cómo está la institución o el centro escolar, ¿qué es lo que nos permite esta herramienta? Es llevar a cabo lo que es plan de mejora. Como digo, la inclusión no es un proceso de transformación, no es de la noche a la mañana, es un camino que hay que recorrer, ¿no es cierto? Tal vez en cultura inclusiva estaremos mejor, o falten políticas inclusivas, prácticas inclusivas falta fortalecer, etcétera, ¿no? Es un proceso de transformación. Siguiendo con este mismo tema, para lo que es desarrollar las prácticas educativas inclusivas, me quiero detener un poquito en este indicador, que se articula mucho con lo que es el diseño universal de aprendizaje, y el indicador es orquestando el aprendizaje. Y aquí justamente se refiere, y aquí también les llevo a reflexionar, si realmente cómo estamos en nuestro centro escolar. Las actividades de aprendizaje se han planificado considerando todos los estudiantes, y aquí justamente vamos a destacar las palabras que más se repiten. Si las actividades de aprendizaje fomentan la participación de todos los estudiantes participan activamente en su propio aprendizaje, los estudiantes aprenden unos de los otros, las evaluaciones fomentan los logros de todos los estudiantes, el equipo educativo planifica, enseña, revisa en colaboración y considerando todo el equipo, ¿no es cierto?, pedagógico, administrativo, todo el equipo, ¿no?, involucrado. El equipo educativo desarrolla los recursos compartidos para apoyar el aprendizaje. Los profesores de apoyo ayudan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Hay ciertas instituciones que tienen docentes de apoyo a la inclusión, hay instituciones particulares también, las fiscales también tienen este perfil que es sumamente importante. De igual manera, las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de cada estudiante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí, ¿qué palabras, para que vayan, es la que más se repite? Todos, ¿no es cierto? Todos considerando, no solamente pensando en un estudiante o algún estudiante que tiene una necesidad educativa especial, sino a todos. También te repito un poco el tema de participación, el tema de colaboración, el compartir y contribuir al aprendizaje y equipo, ¿sí? Entonces, esto les quería solamente dar como un panorama general, es sumamente más amplio lo que es el índice de inclusión, pero quería dar énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque justamente el diseño universal de aprendizaje quiere dar respuesta a esto. También es importante partir de las diferentes maneras de aprender, ¿no es cierto? Considerando que hay una diversidad de estudiantes y tomando en consideración los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples. Y es importante para poder planificar el cómo enseñar. Hay que considerar que existen diferentes, como les digo, maneras de aprender. Hay personas que quieren más apoyos visuales,
otros escuchar, tocar, sentir, moverse, ¿no es cierto? Por otro lado, hay estudiantes que son mucho más activos, es decir, que aprenden con base a nuevas y diversas experiencias, son mucho más sociables, les gusta como más exponer, aprenden sí un poquito en periodos más cortos. Está el reflexivo, ¿no es cierto? Que aprenden observando, analizando, investigando, reflexionando, generando ideas, ¿no es cierto? Requieren eso sí mayor tiempo, por lo que implica hacer todo un proceso más de investigación. Son más, son un poco más sociables, no les interesa como ser los líderes o digamos el exponer en una clase, no ser el centro como de la atención. Está también el teórico, que son un poco más racionales, más lógicos, buscan siempre como el fundamento teórico y son como cuestionadores y son los que preguntan, ¿no? Les gusta mucho también resolver problemas reales, etcétera, ¿no? El pragmático también le gusta aprender de otros, o sea, y siempre como modelar, que cómo, a ver, ¿cómo haces este ejercicio? Entonces yo veo cómo hace el ejercicio y de ahí lo replico, ¿no? Así también está el lógico matemático, ¿no es cierto?, más hacia las ciencias exactas, el social interpersonal, que también le gusta mucho como participar en actividades con otros, y también el solitario interpersonal que realmente prefiere hacer un trabajo más individualizado, ¿no? Y además está todo lo que es las inteligencias múltiples, la musical, sinestésica, interpersonal, lingüística, lógico matemático, naturalista, la interpersonal y la espacial, ¿no es cierto? Entonces tenemos toda esta diversidad y ojo, no significa que un estudiante es solamente visual o es activo. Puede tener una mezcla, puede ir cambiando durante su trayectoria educativa, puede ir cambiando. Puede ser que también en una asignatura sea más visual, pero en otros más pragmático, digamos, ¿no? Puede ir variando. No se trata tampoco de etiquetar a cada uno, pero sí es importante identificar como docente, como adulto que está acompañando el proceso educativo, de qué manera mejor aprende para aprovechar esa fortaleza. Y sobre todo que los mismos estudiantes se descubran cómo les va mejor, ¿sí? Entonces, el hecho de que hay diferentes maneras de aprender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ofertar diferentes maneras de enseñar, ¿sí? Ahí viene esa creatividad. Por otro lado, para desarrollar prácticas inclusivas, ustedes ven en el círculo celeste, ¿no es cierto?, turquesa, lo que es el diseño universal de aprendizaje, el DUA, y lo que es en el fucsia, adaptaciones curriculares individuales, las famosas, ¿no es cierto?, que todavía algunas instituciones todavía pedalean un poco de cómo tengo que hacer esta adaptación curricular. O también es como, ¿cómo hago una adaptación curricular individual si tengo de 30 estudiantes, 5 tienen una necesidad educativa especial y con diferentes necesidades? Entonces, se complican hay veces, ¿no? Ahora, estas dos no es que una se viene a reemplazar a otra, sino que se complementan. Lo que sí he puesto primero en el lado izquierdo a lo que es el diseño universal de aprendizaje, porque es la primera estrategia que debemos hacer, es lo primero. ¿Y qué tiene el diseño universal de aprendizaje? Estrategias diversificadas. Cuando se hace todo ya, bueno, luego vamos a profundizar más de este tema, y cuando realmente ya hice todo lo posible, apliqué todas las estrategias diversificadas y veo que mi estudiante todavía no avanza, ¿no es cierto? Ahí ya vienen las adaptaciones curriculares individuales. Es todo un proceso para definir si realmente aplico o no una adaptación curricular individual, lo cual ojalá en otra oportunidad podemos profundizar un poco más en este tema, ¿sí? Entonces, como el uno tiene estrategias diversificadas para todos y el otro estrategias específicas. Ahora, una estrategia específica que lleva, por ejemplo, para un estudiante que tiene discapacidad intelectual o déficit de atención o síndrome de Asperger, como por ejemplo el apoyo de gráficos, de elementos visuales, esa misma estrategia se puede convertir en diversificada. Es decir, que la voy a aplicar a todos, independientemente de la edad. Tal vez el uso de material concreto solamente consideramos que debe estar solamente en los primeros años, en lo que es educación inicial o básica elemental, con suerte. No, pero tal vez, pero tal vez puede ser en octavo de básica, hay un estudiante que requiere y solamente le doy a él, al que tiene una necesidad educativa especial, pero no, esa misma estrategia específica puede convertirse en una estrategia diversificada, es decir, que se pueden apoyar a todos, considerando
que el diseño universal de aprendizaje no solamente es para la necesidad educativa especial, sino todos se pueden beneficiar de él, ¿sí? También algo importante, tal vez un poco más actualizado en el mes de abril, como ustedes saben, ahí está la reforma a la Ley Orgánica Intercultural de Educación del Ecuador, ¿no es cierto?, en el 2021, en el cual se hizo una modificación y se incorporó este importantísimo artículo que es el 2.3 sobre los principios del Sistema Nacional de Educación, que es el diseño universal de aprendizaje, el cual ofrece al currículo en lo referente a las maneras en que todos los estudiantes acceden al aprendizaje según sus fortalezas, y pongo mayor énfasis en el tema de fortalezas y necesidades, ¿ya? Lo cual es un cambio sumamente importante para la educación. Y el diseño universal de aprendizaje han venido incorporando otros países muy cercanos como Colombia, Chile, y con grandes resultados. Y por otro lado, también se permanece el artículo 6, obligaciones del Estado, que es elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y la permanencia dentro del sistema educativo de las personas con discapacidad. Como ven, están los dos, entonces no uno quitó al otro, sino que se complementan. Lo que sí que el diseño universal de aprendizaje, por eso resalté, se fija más en la potencialidad, mientras que la adaptación curricular individual se fija un poco más en el déficit, ¿sí? Eso les quería como comentar, además que todo lo que es el diseño universal de aprendizaje contribuye al objetivo de desarrollo sostenible, o del ODS 4 de la Agenda 2030, que es garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos, para todas y a lo largo de la vida. También contribuyen eso. Y ahora sí nos vamos a ir un poquito más a lo que es el diseño universal de aprendizaje y de dónde nace. Nace de la arquitectura, ¿sí? Justamente con el arquitecto Ron Maes del Centro Universal de Diseño, que él pensó que el hacer una rampa, digamos, una rampa, no solamente eso le va a servir a una persona con discapacidad física y una persona en silla de ruedas, sino que también eso puede ser útil para una madre que lleva su coche a su hijo, para una persona que lleva el coche del supermercado, para una persona de la tercera edad que tiene una movilidad reducida, es decir, para todos. De ahí nace lo que es el diseño universal. Y de ahí se transporta a lo que es al ámbito de la educación, con David Rose en el 2011, cual fue el fundador del Centro CAS, que es el Centro de Aplicación de Tecnología y Especial, y fue el creador del diseño universal de aprendizaje, ya al ámbito de la educación, y también inició como hacia la atención, hacia la discapacidad, pero luego ya es hacia todos, que lo que busca es la flexibilidad en los currículos, que a veces son muy rígidos. Bueno, nuestro currículo en el Ecuador de alguna manera es un poco más flexible porque es un currículo por subniveles, lo cual si una destreza no se logra, ¿no es cierto?, adquirir digamos, en segundo de básica, puede adquirirlo en tercero de básica. O si es un estudiante que tiene altas capacidades, ¿no es cierto?, puede que así esté en segundo de básica, puede continuar con una destreza de tercero. De alguna manera es flexible. Sin embargo, el DUA sí como que ataca de una buena manera a los objetivos, al método, a los materiales y a la evaluación, es decir, como el medio, o sea, por dónde hacer flexible al currículo, que permita a los docentes, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades variadas que hay, las necesidades individuales y variadas también de cada uno de sus estudiantes. ¿Cuáles son los fundamentos del diseño universal para el aprendizaje? Es que primero parte de que la educación es un derecho, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Es para todos, que nadie se quede atrás, nadie. No hay un modelo único de estudiante, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos comprobado que hay una diversidad, ¿no es cierto? También que hay diferentes maneras de aprender y diferentes maneras de enseñar, ya sea eso vamos, con toda la creatividad, digamos, que implica que tenga un docente que realmente sea un docente inclusivo, con esas fortalezas. Todos y todos pueden aprender juntos y juntas, en un solo espacio, en un solo contexto, digamos, todos juntos. O sea, tal vez si nuestro sistema educativo, ¿no es cierto?, es uno solo, ¿no?
pero hay como dos tipos de educación, la educación ordinaria y la educación especializada. Otros países como Colombia, por ejemplo, ya no tienen educación especializada, solamente tienen la ordinaria y ahí están aprendiendo todos juntos. ¿Qué es el ideal? Dependiendo desde la perspectiva que uno vea, luego podemos tener otro, este es como mucha discusión, digamos, hay que todavía conversarlo, profundizando más, qué es mejor, qué es peor, o no fijarnos qué es mejor, qué es peor, sino que realmente darle una buena calidad de vida y lo que merece, digamos, cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Pero bueno, ya veremos eso en otra oportunidad. También fomenta el desarrollo integral y destaca las potencialidades. Aquí con lo que les decía, es qué es sus habilidades, sus destrezas, entonces con eso yo trabajo, ¿sí? Y además que también lo importante que considere el desarrollo integral, es decir, las dimensiones psicoafectivas, cognitivas, psicomotoras, como les decía, las inteligencias múltiples, lo cual es toda la persona como trabajo desde este principio de integralidad. Y eso es lo que justamente trabaja el DUF. Estos son los principios del diseño universal de aprendizaje. Esto, bueno, aquí realmente desde la neurociencia nos dice que el cerebro tiene 3 áreas de aprendizaje con sus redes. La primera, que son las redes afectivas, ¿sí? Son justamente las especializadas en evaluar patrones y asignarles un significado emocional, parte del afecto. Determina la implicación personal en las diferentes tareas de aprendizajes y con el mundo que nos rodea, por lo que se vinculan en el porqué del aprendizaje. Aquí justamente el estudiante, el niño, joven, adulto, tiene que saber por qué estoy aprendiendo esto, ¿sí? Y que siempre se cuestiona, ¿para qué me va a servir? ¿Por qué es importante? Y obviamente el afecto es un elemento sumamente crucial para el aprendizaje. ¿Cómo llegar a ellos desde el afecto? Ya vamos a ver más detalladamente. Por otro lado, tenemos las redes del reconocimiento, que son claves para percibir los estímulos. Están especializadas en el reconocimiento de la información, en asignar significados a los patrones que percibimos. Estas redes son las que nos permiten como que ingrese la información, captar, reconocer, producir, integrar la información y son fundamentales que se realicen en el qué del aprendizaje. Aquí está el qué. Es decir, cómo llega toda esta información y cómo puedo procesar. Si tiene ya una barrera en cómo llega la información, ya estamos complicados. ¿Cómo va a poder analizar y luego, ¿no es cierto?, producir? Ya es más complicado para el estudiante, ¿sí? Y la otra, es la tercera red, digamos, desde la neurociencia, son las redes estratégicas, que son las especializadas ahí en cambio de generar y decir cómo estoy yo, cómo demuestro, digamos, que yo sé que he adquirido una destreza. Por eso es el cómo aprender, cómo yo demuestro que realmente he aprendido, ¿sí? Entonces, aquí está implicado un poco ya desde las funciones ejecutivas también, ¿no es cierto? Lo que es la planificación, cómo yo voy a demostrar. Partiendo que estos principios parten de un diseño, ¿no es cierto?, que debe de ser flexible y está dirigido para todos y todas. No es algo improvisado, ¿ya? Sino que sí debe haber una planificación, un diseño. La estructura un poquito sobre lo que es el diseño universal de aprendizaje para entender un poco cómo está estructurado y les voy a dar un ejemplo. Está el principio, que el principio es el que vimos anteriormente, que es proporcionar múltiples medios de compromiso. Este principio tiene varias pautas, como por ejemplo, proporcionar opciones para el reclutamiento del interés, para tener el interés de los estudiantes. Esta pauta tiene varias estrategias. Una de ellas es optimizar la autonomía y la elección individual. Al darle autonomía, que realmente no sea que el estudiante aprenda porque sea una obligación o solo por obedecer, no es la idea, sino que sea autónomo, que él diga, yo quiero aprender porque yo quiero. Y que les demos la opción de una elección individual, a escoger el material con el cual quiero trabajar. Si quiero demostrar lo que yo sé a través de un video, de un ensayo, etcétera,
eso se va a sentir mucho más interesado. Y aquí, por ejemplo, una recomendación sería, para lo que es optimizar la autonomía y la elección individual, está el permitir a los estudiantes que participen en el diseño de las actividades, partiendo que de sus intereses, características, de sus gustos, de sus preferencias o lo que no les gusta, ¿no es cierto? Que ellos participen en la planificación, porque a la final, ¿quién es el centro del aprendizaje? Es él, no es, ¿no es cierto?, el adulto que está acompañando, porque el adulto acompaña, guía, ¿no es cierto?, es un mediador, pero él tiene que estar desde el principio. Sé que cuesta, ¿ya? Pero sí es posible hacerlo eso. Y además que los resultados van a ser mejores. Ahora, vamos un momento de reflexionar. Esto es lo que vamos ahorita, una reflexión y luego les voy a dar unos tips, digamos. En este gráfico que vemos aquí está un chico realmente que está desmotivado, ¿no es cierto? Dice, esta clase me aburre demasiado. O sea, en otras palabras, se quedó dormido porque no le interesa, no está cero motivado, no hay nada que le llegue. ¿Y esto es lo que queremos? ¿O queremos estudiantes mucho más activos, proactivos, que propongan, ¿no es cierto?, que den su opinión, que participen, que colaboren con el docente, que colaboren con sus propios compañeros, que hagan como una comunidad de aprendizaje? Eso queremos, ¿no es cierto? Esto no, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar principio por principio. Como les dije, les voy a dar algunas claves. Por el tiempo he seleccionado alguna de ellas, pero para proporcionar múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el despertar el interés y motivación. ¿Y cómo? Para ello, realmente es necesario conocer a nuestros estudiantes, darnos el tiempo y conocer a cada uno de ellos, como les decía, conocer sus potencialidades, sus intereses, sus preferencias, necesidades, etcétera. Todo de ellos, ¿sí? ¿Qué le gusta? Si le gusta el fútbol, si le gustan los dinosaurios, si le gustan los planetas, el espacio, ¿qué es lo que le gusta? ¿Sí? Despertar además el interés y el asombro en las actividades que se va a realizar. Es decir, que de pronto puede ser que un aula, ¿no es cierto?, le convierten en un océano o en la Amazonía. Hay muchos de ellos que no pueden ni ir al mar. Entonces, qué lindo que de pronto, y con ellos mismos pueden hacerlo. De pronto todo está decorado y con material de reciclaje, reutilizable y todo, con material, todo va a ser, vamos a hacer la Amazonía o la... Entonces, con seguridad se van a asombrar, van a decir, qué interesante, qué voy a aprender, ¿no es cierto? Pero siempre, como les digo, planificando con ellos. También para despertar el interés y la motivación es importante reconocer y la actitud positiva que ellos tienen, es decir, lo que ellos proponen. Tal vez no tienen que ser planificaciones rígidas. Si un estudiante dice, profe, ¿por qué no hacemos, como les digo, por qué no hacemos aquí que esta clase se convierta en un espacio? Claro, entonces eso hay que destacar y felicitar y reconocer por la iniciativa que cada uno de ellos pone, ¿no? Y también hay que reconocer todos sus logros. Por otro lado, en desarrollar la autonomía, por ejemplo, involucrar a los estudiantes en el establecimiento de sus propias metas, no solamente en la planificación, sino cuáles son sus objetivos, cuáles son sus desafíos, tanto en lo que se relaciona al comportamiento, digamos, como también en la parte pedagógica en sí. ¿Qué recompensas va a recibir? ¿Cuáles sí, cuáles no? Entonces, que él mismo pueda elegir. Mantener el esfuerzo y la perseverancia. Por ejemplo, pedir a los estudiantes que reafirmen la meta, ¿sí? Que si ya se propusieron esta meta, que voy a mejorar, digamos, algo simple, en aprenderme todas las tablas de multiplicación, que reafirmen. Ponerles recordatorios, en gráficos, digamos, gráficos, ideas en un lugar visible para que se acuerden que tienen que llegar a esa meta, al objetivo que ellos mismos se plantearon. Porque eso es claro, no nosotros les tenemos que plantear, sino ellos, ¿no es cierto? Y que ellos además no solamente que darles ya, que yo me pongo esta meta y quiero alcanzar, pero también creo que hay que destacar y visibilizar el valor al objetivo, a la meta que se plantea. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué me puse? ¿Sí? También dentro de esto, en mantener el esfuerzo y la perseverancia cuando son actividades muy extensas, sí es importante hacerlo como por partes, porque si no se desmotivan. Entonces,
por etapa que van superando, tal vez una recompensa, ¿no es cierto? O la siguiente etapa hasta llegar al final. Puede ser que a uno les cueste mucho más y se desmotiven porque dicen, uy, estamos como muy lejos de llegar como digamos a la meta, al objetivo, ¿no? Permitirle que se planteen retos nuevos, desafíos también como optativos. O sea, si tal vez estamos trabajando en una destreza, pueden ellos mismos plantearse otros adicionales. Algo que tal vez tenga relación con la música, ¿no es cierto? Con las artes plásticas, de cualquier ámbito, digamos. Pero que pueden buscar no solamente regirse a la planificación que trabajaron, sino algo mayor adicional, algo optativo. Por otro lado, proporcionar opciones para la autorregulación. ¿Y qué es la autorregulación? ¿Qué es? ¿No es cierto? Es como algo de uno, ¿no es cierto? Es la capacidad realmente de tener como autodominio, tener bajo control las emociones, los impulsos que muchas veces, ¿no es cierto?, son como negativos. Eh, También poder controlar el estrés, situaciones nuevas, como por ejemplo lo del COVID. Unos no reaccionaron de la mejor manera y otros no. Por eso hay que trabajar mucho en la autorregulación. Además que sepan cómo organizarse, cómo cumplir metas, ¿sí? Y para ello es importante que el estudiante, en primer lugar, se conozca, ¿no es cierto? Antes yo hablé y les dije que el docente tiene, o el adulto, tiene que conocerle al estudiante los intereses, pero aquí lo fundamental es que el propio estudiante se conozca, es decir, que identifique sus emociones, reconozca sus fortalezas, sus potencialidades, sus debilidades, sus limitaciones que todos tenemos, ¿no es cierto? Además, aceptar sus responsabilidades. Si actuó de tal manera, ¿cuál es la consecuencia que él tiene? ¿Cómo puede mejorar? Y como les decía, no es un tema más hacia la obediencia, sino realmente hacia la autonomía. También es importante dentro de la autorregulación es ser flexibles a los cambios, ¿sí? Adaptarse de la mejor manera, como lo hemos vivido ahora, que estábamos en espacios abiertos, libres, y que ahora nos tocó encerrarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ayudarles a ellos que se autocontrolen y ver alternativas? ¿Sí? Buscar otros espacios, ambientar espacios dentro del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, es importante para la autorregulación, como les decía, establecerse sus propias metas, tanto en el ámbito, en el aspecto, perdón, de lo que es conductual, también como lo que es de aprendizaje. Aquí una de las estrategias que puede servir son las autoinstrucciones, en el cual, por ejemplo, el adulto es quien primero verbalmente da la instrucción. Posteriormente, el adulto le pide al niño que dé la instrucción verbalmente, luego que baje la voz mientras está haciendo la actividad y está diciendo la autoinstrucción, como por ejemplo, arriba, abajo, subir, cuando está haciendo trazos, por ejemplo. Subo, bajo, derecha, izquierda. Primero lo verbaliza y luego lo va haciendo en una voz más baja hasta que luego ya no lo dice, sino ya interiormente. Entonces, esto de las autoinstrucciones puede servir esta técnica para lo que es la autorregulación. Por otro lado, desarrollar la evaluación y la reflexión. Aquí sí es importante que la evaluación no solamente parta desde el docente, sino desde el estudiante, ¿no es cierto? Que ellos mismos analicen sus avances, en qué más tiene que fortalecer, en qué más tiene que mejorar, identificar esos errores que tiene que cambiarlos, ¿sí? Entonces, por eso es importante la autoevaluación y reflexión. Pueden hacer a través de diálogos, a través de rúbricas, también de diferentes maneras. Incrementar aquí la retroalimentación, y aquí la retroalimentación tiene que ser también la retroalimentación que nosotros como adultos demos a nuestros niños. Entonces aquí sí es importante que se haga a través de comentarios que destaquen el esfuerzo en primer lugar, no empezar con lo negativo, para nada. También que sean comentarios que no sean competitivos, ¿no es cierto?, ni comparativos. Mira, tu compañera sí hizo, mira, o tu hermano sí hizo, o no se trata de una competencia que todos entre ellos, sino es una competencia siempre personal, ¿no? Entonces eso también es importante considerar en el momento de hacer una retroalimentación. Y fomentar lo que es la colaboración, como por ejemplo a través de grupos tutorías de pares, ¿no es cierto? Crear grupos de aprendizaje colaborativo, pero que en este colaborativo no sea una cuestión de que
de que nosotros les vamos diciendo qué tiene que hacer cada uno de ellos, sino que ellos mismos se organicen como grupo, ¿no es cierto? Y vayan viendo sus objetivos, cuáles son las recompensas, cómo se van a organizar, cómo van a llegar, digamos, al objetivo que tienen que cumplir. Eso es como más importante lo colaborativo. No se trata de que cada uno haga su parte y luego se unen, sino desde el inicio, que se pongan sus reglas, ¿no es cierto?, sus normas y trabajen en conjunto. Esto en cuestión, digamos brevemente, lo que es proporcionar múltiples medios de compromiso. Ahora vamos a un momento de reflexión. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Ahí dice, parece como una evaluación, ¿cierto? Una prueba. Bueno, está un poquito arrugada la hoja, dice control de combinaciones aditivas, ¿sí? Y ahí dice resuelve en 1 minuto, son operaciones, ¿no es cierto?, de sumas, pero en los resultados, si ustedes se dan cuenta, está como aparentemente con error, aparentemente para nosotros el adulto, porque, o para el docente que calificó, porque dice 8 más 2 es 10, pero le tiene 11. 4 más 6 es 10, pero le tiene 12. 0 más 10 le tiene 13. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí la niña parece que interpretó mal, ¿no es cierto? Percibió mal, ¿no es cierto? Según el criterio del docente. Pero según ella está bien, está en lo correcto. Porque sumó 1 más 8 más 2 es igual a 11. 2 más 4 más 6 es 12. Entonces, para la niña está bien. Entonces, ¿qué vino? Un tachón ahí. Y uno que prácticamente es 0. Entonces, aquí realmente nos hace pensar de decir cómo estamos entregando la información a nuestros estudiantes. Cómo están para que ellos perciban a su manera y no a la manera que nosotros. Entonces, sí nos hace reflexionar el cómo llegar a ellos. ¿Sí? Para ello está el segundo principio, que es proporcionar múltiples medios de representación, que es el qué del aprendizaje, y aquí hay algunos ejemplos. Para ello es importante comunicar los objetivos de la clase y la información mediante diversas formas y destacar las ideas principales. Siempre comunicar el objetivo. Recordemos, ¿para qué me va a servir? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Y ahí, por ejemplo, en los documentos en Word, cuando son documentos en físico, se sugiere que el tamaño de la letra debe ser entre 12 a 14 puntos. Cuando es la presentación en PowerPoint, tiene que ser mínimo 20 puntos. La fuente puede ser Arial o Verdana, ¿sí? Porque ellos tienen trazos más simples y son menos decorados, no tienen esas tantas distracciones, entonces tienen que ser claro como para todos. Diferenciar los títulos, los subtítulos, el texto en negrilla, el color, ¿no es cierto?, con cursiva, porque ahí si solo ponemos un solo texto no vamos a diferenciar cuál es el título, las ideas principales, las ideas secundarias, la información que apoya, etcétera, ¿no? Entonces siempre tiene que haber con estos diferenciadores. También dar color a la información que se quiere resaltar, las ideas principales. Ahí se puede usar diferentes colores para las diferentes ideas principales, secundarias, etcétera. Dar contraste en el texto y fondo de los documentos digitales como como negro y amarillo. Otros prefieren hacerlo en cambio negro, el fondo, y blanco, en cambio las letras, los símbolos, ¿sí? Esto sobre todo para las personas con lo que es baja visión, pero como digo, puede servir a ellos, pero puede servir para cualquiera, que se sientan cómodos, esa es la idea. Usar subtítulos en todos los videos, en todos. Esto puede servir para quien está aprendiendo, no solamente una persona con discapacidad auditiva, sino una persona que está aprendiendo un idioma, o también para cuando están viendo una película o una pareja y la persona, ¿no es cierto?, que quiere apagar el volumen, no quiere escuchar, perdón, entonces sirve para eso, ¿no es cierto?, para poder leer. Entonces, bueno, ahí les pongo como un ejemplo más cotidiano de la vida cotidiana, pero en general lo importante es que también tengan los subtítulos, ¿sí?, para una persona que tiene su estilo de aprendizaje, digamos, visual. Entonces, además de escuchar, va a poder leer también, ¿no? Usar descripciones también en imágenes. Siempre en el documento en Word hay la opción también
que uno pueda poner, está un auto, pero puede describir también, o poner cosas, información adicional en las notas del pie. Puede haber una definición, el uso de glosarios, también de términos que son un poco más complejos, ¿no es cierto?, de entender. Siempre es importante activar y proporcionar conocimientos previos, ¿ya? Entonces, ahí siempre preguntándoles, ¿no es cierto?, con preguntas generadoras, cuando iniciamos, ¿qué es lo que saben? ¿Qué les suena esta palabra? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han vivido? ¿Han experimentado esto? Etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante partir de estos conocimientos previos y darles también una opción, es darles el material por escrito o los términos, el vocabulario, por ejemplo, que es difícil de comprender, o vocabulario nuevo con anticipación, y no entregarle el texto completo, la lectura, sino algo previo adicional. Les podemos entregar, como digo, el glosario, las definiciones, para que ellos ya vayan interiorizando y vayan comprendiendo mejor la información. Usar apoyos gráficos, audiolibros, videos, símbolos, resaltadores, organizadores, ¿no es cierto? Organizadores gráficos, plantillas. Esas plantillas también como son súper útiles, por ejemplo, para hacer un ensayo. Entonces le podemos dar un ejemplo, totalmente escrito el ejemplo, pero puede ser la próxima vez que ese ejemplo esté solamente ciertas partes, el inicio, o luego el desarrollo ya lo puede completar totalmente el estudiante y nosotros le proporcionamos el final, digamos, ¿no? Plantillas, para que él vaya tomando como referencia cómo puede ir obteniendo un ensayo total, ¿no? Y también guiar el procedimiento para llegar a la meta, como por ejemplo dar indicaciones para cada paso, que es un paso secuencial, ¿no es cierto? Proporcionar opciones, lo que son métodos y técnicas de estudio que realmente le permitan a él organizarse y cumplir sus objetivos, cumplir sus metas. Esto es, como digo, el qué, cómo llegar a ellos. No olvidar que siempre partimos de los objetivos, proporcionar diferentes modos que complementen, que apoyen para que ellos capten toda la información que van a recibir y puedan procesar, ¿no es cierto? Y guiar el procedimiento para llegar a la meta. Y vamos con el último principio. Y aquí vamos un momento de reflexión. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿No es cierto? Me imagino que son unas casas, ¿no es cierto? Y esas casas, como yo también las estoy percibiendo, ¿no es cierto?, están todas iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿se pueden imaginar darle a un arquitecto y decirle, verá, solamente tú tienes que construir este tipo de casas? Nada más, no tienes que considerar las necesidades de la familia, los espacios, si es una familia de 3 miembros, si son 5 miembros, si hay un perro, un gato, nada. Tú tienes que hacer solamente construir casas así. Sería una frustración enorme, ¿no es cierto? A un arquitecto que está toda su creatividad, ¿no es cierto? El diseño, un diseñador de interiores y todo, decir, entonces ya me están quitando la creatividad, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar realmente a nuestros estudiantes. Si, por ejemplo, queremos hacer una tarjeta de Navidad y todos estamos con el muñeco de nieve y todos con la cartulina en negro. Todos usan algodón para rellenar el muñeco de nieve. Todos usan papel pómex naranja para la nariz. Todos usan ramas. Todos igual. Ahí sí ya estamos quitando realmente cero creatividad a nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué no darle diferentes materiales? Y pueden hacer su tarjeta. Y yo les digo esto, aunque no lo crean, siguen pasando estas prácticas. Realmente en las instituciones siguen, o si no el adulto, la mamá, el papá también, ya, hagamos una actividad. No, pero tenemos que usar estos colores. No, pero tenemos que hacer así. Todavía siguen estas prácticas que son rígidas y que están matando realmente la creatividad de nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestra población estudiantil. Entonces, sí hay que ponernos a reflexionar. Imagínense, como digo, un arquitecto sería frustrante. Creo que la carrera de arquitectura es mejor ya se cerraría, porque no les damos, ¿no es cierto?, la opción de crear. Y aquí
vamos a ir a este último, como les digo, que es proporcionar múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Aquí es importante, ¿no es cierto?, utilizar material didáctico y tecnológico, permitirles que manipulen, que toquen, ¿no es cierto?, proporcionar materiales que todos puedan interactuar. Todos, por ejemplo, el uso también, digamos, ahí en estudiantes con una necesidad educativa especial, el material que, ayudas técnicas, por ejemplo, para que puedan, teclados alternativos, navegar, digamos, porque puede ser que hay un equipo de computadora, pero no puede ni acceder, no puede ni mover el mouse, con el mouse que ya viene incorporado la computadora. Entonces, siempre hay que pensar en cómo puedo adaptar, ajustar, para que tener estos apoyos como alternativos para que puedan navegar y utilizar el material. ¿Sí? Ese es un ejemplo, digamos, de la computadora, pero pueden haber otros, como rompecabezas, otros materiales, ¿sí? Entonces tenemos que siempre preocuparnos de eso. Usar las distintas opciones para desarrollar la tarea y medios para comunicarse, como les decía. Tal vez quieran demostrar alguna destreza, tal vez alguna destreza, por ejemplo, cuentos, lo que es narrar cuentos maravillosos, el narrar. Pero pueden hacerlo a través de un texto que lo pueden escribir, a través de un video, a través de un cómic, el cuento lo transforma en cómic, a través de tarjeta, a través de un experimento, que se desarrolle algo que tenga el contenido de este cuento, a través de una manualidad, una ilustración, a través de una obra de teatro, una escultura, a través del debate, foros, etc. Esta es la idea. Es darle la opción al estudiante que demuestre qué aprendió, qué habilidad, qué destreza desarrolló, qué conocimiento desarrolló de cualquier medio. Las tareas que realmente ahora le mandan todos son, es como actualmente, ¿no? El presente llene la hoja del libro 50 y las 2 hojas, y ahí nos quedamos. Y no les damos mayor opción. Y no digo tal vez que no llenen el libro, pero sí hay que atrevernos a darles la opción de elegir, digamos, en ciertos momentos, tal vez no todos los días, porque tal vez va a ser un poco más complejo hasta que el desarrollo de la tarea, pero sí debemos cada vez más, tal vez una vez a la semana, o empecemos una vez al mes, aunque sea, o una vez cada 2 meses, pero empecemos a que ellos, darles la opción de que ellos elijan el cómo demostrar. Apoyar en la planificación y desarrollo de estrategias. Aquí están las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? ¿Qué son estas funciones ejecutivas? Que son un grupo de habilidades mentales que usamos todos los días para aprender, para trabajar y desenvolvernos en nuestra vida diaria. Y realmente algunos estudiantes sí tienen este problema, ¿no es cierto? O no saben el cómo y hay que orientarles. Como por ejemplo, ir trabajando y decir, ¿qué necesitas para irnos de viaje? Ir a Estados Unidos, ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué necesito? Primero tener la visa. Y para la visa necesito sacar ciertos papeles, tener cierta información. Ya, tengo la visa. Después de la visa, ¿qué hago? Compro el pasaje. Entonces ya veo las opciones, cuál me resulta mejor. No sé, tener el dinero, obviamente. Y así luego, ya son 2 días antes del viaje. ¿Qué tengo que llevar? Hay que preparar la maleta. ¿Y qué tiene que tener la maleta? Tengo que ver el clima, cuántos días me voy a quedar, etcétera. Con cosas sencillas, pero hay que enseñarles a los estudiantes, a nuestros hijos, hijas, ¿no es cierto?, a organizarse, a planificar. ¿Sí? Entonces, aquí se relaciona mucho lo que es la memoria de trabajo, que es la capacidad de almacenamiento, ¿no es cierto?, temporal de la información y su procesamiento, la flexibilidad cognitiva, que es la habilidad que nos permite hacer cambios, algo que ya estaba planificado. Eso está dentro de las funciones ejecutivas. No es algo rígido, no es solamente esto estaba planificado y ahí nos quedamos, sino también viene esta habilidad, ¿no es cierto?, cognitiva de cambiar, de ser lo inesperado, ¿no es cierto?, lo que estaba algo inesperado a algo productivo. El control inhibitorio, que es la habilidad que nos permite regular nuestras acciones, no desesperarnos, digamos, es que hay algún cambio, ¿no es cierto? Entonces, pero para todo ello realmente hay que guiar al estudiante, ¿no es cierto? Y con ejemplos, como por ejemplo a través de modelos
de planificación a través de listas de verificación, como por ejemplo, ya hago todo un listado para el viaje, saco la visa, ya compré el pasaje, etcétera, ¿no? Voy haciendo qué es lo que va cumpliendo. Establecer también prioridades también, porque puede ser que tenga tantas tareas y tiene que organizarse, decir, a ver, ¿qué vas a hacer el día lunes? ¿Qué es lo prioritario? Y el día martes, ¿qué vas a hacer? Y el día miércoles, ¿qué vas a hacer? ¿O por qué tarea escolar vas a empezar? ¿Sí? Es todo este tema de organizar. Y también aquí es importante el apoyo de mentores, que puede ser un compañero o también el adulto, ¿no es cierto? Que le vaya guiando. Y también esto, el modelar, ¿no? El aprender a modelar con el ejemplo que le hace el adulto, cómo nosotros nos organizamos para que ellos también se vayan organizando. Y finalmente generar ambientes de aprendizaje flexibles. Como pueden ver en el gráfico, realmente están niños sentados en unas pelotas, maravilloso, no tienen por qué estar en sillas. Hay un niño como de atrás que sí parece que está en sillas. Hay un niño que tiene, por ejemplo, los audífonos. Claro, posiblemente necesita concentrarse mejor, están en una actividad de grupo y están conversando, ¿no es cierto?, interactuando, y tal vez él necesita un momento estar como en silencio para poderse concentrar. Entonces, esto puede ser útil para un chico con síndrome de Asperger, por ejemplo, ¿no es cierto?, con déficit de atención. Entonces, ¿qué le permito? Que se ponga los audífonos por un momento. O simplemente tiene su estilo de aprendizaje que es mucho más como solitario, ¿no es cierto? Entonces, le puede servir. Entonces, de eso se trata, como de ser flexible el ambiente en el cual, el ambiente de aprendizaje, de eso se refiere, de darle la oportunidad que ellos elijan, con qué materiales van a trabajar, cuáles son sus propias metas, que esas propias metas, por si acaso, pueden ser compartidas, porque no es que cada uno hace, digamos, tampoco una planificación individual. Pero, por ejemplo, sí podemos, si está una destreza que todos tienen que cumplir, pero aquí cambian las temáticas, ¿me entienden? O sea, el uno puede ser las tablas de multiplicar, pero uno puede trabajar con el fútbol, con los dinosaurios, con el espacio. Según ahí es la flexibilidad, digamos, que uno le puede proporcionar. Con eso vamos a ayudar muchísimo también en el interés y mantener la motivación, en la perseverancia y el esfuerzo de cada uno de ellos. Y para finalizar, solamente quiero terminar con esta frase, con este gráfico que dice lo siguiente. Si un niño no puede aprender de la manera que le enseñamos, quizás, y tal vez el quizás le quitaría. Esta palabra le quitaría. Debería ser. Si un niño no podemos aprender de la manera que le enseñamos, debemos enseñarles de la manera en la que ellos aprenden. Esto es por Ignacio Estrada, como puede ver en el gráfico. Ahí hay niños con la guitarra, otros con utensilios de cocina, con algo de deporte, con animales, con libros, etcétera, con diversos materiales. Eso hasta el momento les agradezco infinitamente. Estoy abierta a todos los comentarios, preguntas que pueda solventarlos. Muchas gracias.